Hermano orador. Te pido si podés presentar al segundo disertante y luego el hermano maestro de ceremonias lo va a conducir. Bien, en segundo término vamos a presentar a Pablo Lázaro, el muy respetable gran maestre de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, señor presidente de la logia, respetables hermanos que me acompañan, queridas hermanas de la Gran Logia Femenina, para que presente la vicepresidenta del segundo de la Masonería Femenina, y para nosotros, junto al ILEC, la Gran Logia y la Gran Logia Femenina, trabajamos juntos por una sociedad más fraterna, ¿no? Y me gusta comenzar estas charlas preguntando quiénes asisten por primera vez a una charla sobre qué es la masonería, qué es el libre pensamiento, por qué son sinónimos. 10%. Más allá de las definiciones institucionales que dio hoy el presidente y cada uno de los oficiales sobre qué es nuestra institución, de los que levantaron la mano, ¿qué ideas tenían antes de venir acá o qué imaginaban qué es la institución? Adelante. Conceptualmente tengo una idea negativa. ¿Por qué? Por la propaganda. ¿Qué imaginaba? ¿Qué hacemos? Mucho más oscuro, por decir una palabra. Bueno, justamente con las definiciones que dieron antes los oficiales y para contarlo desde otro lugar y a partir de ahí unir con esta idea de libre pensamiento, voy a contarles qué es para mí la masonería. ¿Por qué digo para mí? Porque habrán escuchado en la definición que la masonería enseña a través de símbolos. Y lo fantástico del símbolo es que es libre pensamiento. Y para mí es una cosa, para Carlos es otra, para Mirta será otra cuestión, y seguramente en varios años tendremos interpretaciones diferentes porque nosotros cambiamos, porque tenemos nuevas vivencias, porque nos preguntamos el porqué de las cosas y vamos imaginando nuevas interpretaciones. Institucionalmente decimos que es una asociación filosófica, filantrópica, laica y progresista. Nosotros, y particularmente en esta época tan especial, subrayamos y le ponemos mucho énfasis a la palabra laica, porque queremos nutrirnos de la diversidad, queremos la pluralidad de voces, queremos en la unidad mínima de trabajo, que es la que llamamos logia, tener representadas, como decimos internamente, todas las aventuras del espíritu, ¿no? Y tratado un tema, queremos escuchar la opinión de un peronista, un radical, un socialista, un apartidario, de un católico, un judío, un ateo, un agnóstico, porque al tratar un tema queremos saber la opinión y buscar acuerdos desde cada uno de los sectores, desde cada una de las ideologías. La logia es, dicho de otra manera, un corte transversal de la sociedad, en edades, profesiones, oficios, ideologías, en líneas generales. Y con esto uno justamente con el motivo de la charla, ¿no? Si nosotros hablamos que la logia es ese grupo de trabajo donde cada uno piensa de manera absolutamente diferente, donde el símbolo es libre pensamiento, podemos decir que el masón es básicamente un libre pensador. ¿Qué es un libre pensador? Para hacer por extensión al libre pensamiento como una idea. Libre pensador es aquel que se cuestiona incluso sus convicciones más íntimas, muchas veces para ratificarlas, pero se las cuestiona, las desafía, pregunta el por qué esto es así. Nuestra institución está alejada del dogma. Dogma es aquello que no se discute, ¿no? Es lo que se acepta tal cual es, sin ningún tipo de discusión. Está alejada del signo.
hay otras instituciones que enseñan a través de signos. Signos es aquellos objetos que son unívocamente decodificables, es decir, igual para todos. La señal de stop, el semáforo. El símbolo, por el contrario, es justamente maleable, va hacia la interpretación individual. Pero también, y en esto digo que es un grupo heterogéneo de ideas, es también un punto de encuentro. Porque discusiones que han dividido la humanidad durante milenios, como qué Dios es mejor que otro, si es que existe, dentro de nuestra institución, esa discusión pasa por otro lado. Nosotros hablamos desde el símbolo de un gran arquitecto del universo, que para el creyente es Dios, para el agnóstico es el progreso, para el panteísta la tierra, para el ateo será el Big Bang, no importa, es lo que cada uno de nosotros considera un principio creador, causa primera, o que entiende que es superior a él para hacer un juramento por el cual nos debemos en la palabra. ¿Por qué en las palabras que han dicho los distintos oficiales decimos que la masonería fue condenada a lo largo de la historia por la Iglesia, más allá de la bula papal in eminenti, ¿no? Que cuando uno lo analiza, como bien dice el discurso que decía el secretario, son cuestiones netamente políticas. Jamás hemos encontrado en nada en contra de la fe de cada uno de los hermanos masones. La bula papal in eminenti dice que la masonería pone en pie de igualdad a todas las religiones. Sí, felizmente sí. Pero también dice, que es algo que estaría bueno agregar en el discurso, que nos condenan porque el masón practica el relativismo moral. Y en esto me quiero detener un poco. El masón es libre pensador, el masón cuestiona, el masón interpreta símbolos, pero no hay relativismo moral. Todo masón está juramentado de defender la ley de la nación en la que vive. En cada una de las logias tenemos justamente el libro llamamos la ley sagrada, que puede ser la evocación de cualquier religión reconocida, simplemente como un símbolo más, aunque haya hermanos no creyentes, para evocar justamente la idea de dónde venimos, hacia dónde vamos. Pero está la Constitución Nacional para recordarnos que estamos acá y ahora. Todo masón está juramentado de defender la ley de la nación. No quiere decir que estemos a favor de todas las leyes. Trabajaremos para cambiarlas, haremos propuestas, debates, elevaremos proyectos de ley. Pero la garantía, sin lugar a dudas, es que el masón va a cumplir la ley, por más que no esté de acuerdo, hasta que ella cambie. Entonces no hay relativismo moral. Hay interpretación de cada uno de los símbolos que componen a nuestra institución. No hay dogmas. Entonces, al no haber dogmas, hay interpretación. Decimos que somos una federación de libres pensadores. Nuestra forma de gobierno, como masonería, decíamos, la unidad mínima de trabajo es la logia. La federación de logias que hay a lo largo y ancho de un país es lo que conforma una gran logia. Y esto lo destaco como forma de gobierno porque, a diferencia de otras instituciones, salvando las distancias y con todo respeto, por supuesto, no existe un papa masón, no hay un presidente mundial de la masonería. La masonería es potencia por país. Hay un gran maestro de Argentina, uno de Chile, uno de Alemania. Pero al igual que con los países que somos potencias soberanas, existen foros de confluencia. Así como está la OEA para los países, existe la Confederación Masónica Interamericana para las grandes logias. Así como está la ONU, existe la Conferencia Mundial de Grandes Logias. Pero al igual que esas, no son vinculantes. Puedo ir como autoridad argentina a un foro internacional donde se decide que todos los 14 de enero se celebrará tal cosa en la masonería. Y volver a Argentina y decir, no, en Argentina no aplica, no se hará. Esto es muy importante, porque la forma de la estructura de nuestra institución fomenta el libre pensamiento. No hay una línea mundial, respeta la soberanía de cada uno de los países y particularmente de cada una de las regiones. Entonces, si definimos al masón
como un libre pensador. Esto es una federación de libre pensadores que estamos unidos en logias y que trabajamos por el libre pensamiento. Necesariamente el masón en su espíritu lleva el laicismo, es parte de su ADN. Casi diría que no es compatible no ser justamente laico y ser masón, porque quiero destacar esto: el laicismo no pone en contra de ninguna religión, pone todas en pie de igualdad. Es en este sentido que ha chocado con distintas instituciones dogmáticas a lo largo de la historia, en el caso de Argentina por cuestiones culturales y de historia, por supuesto, con una iglesia particular, ¿no? Y es porque justamente la masonería jamás fue antirreligiosa, perdón que lo repita tanto, pero sí fue anticlerical, es decir, ha estado enfrentada al cuerpo político de la iglesia, no a la fe. Han forjado leyes, distintas logias, como la ley 1420 de educación libre, laica, gratuita y obligatoria, la ley de divorcio, la ley de cementerios, la Liga Argentina Pro Cremación, que hemos hecho un análisis de sus estatutos oportunamente, y su sede central estaba en la calle Cangallo 1242, es decir, hoy Perón 1242, la sede central de la Gran Logia de la Argentina. Es decir, ha trabajado la masonería por derechos que hoy damos por sentados, pero en una época donde si no tenías determinado apellido no podían tus hijos ir a determinados colegios y por supuesto tampoco después podían enterrarte y no se hablaba como opción de cremar. Muchos pueblos siguen teniendo cementerios de disidentes. Esas peleas que dio la masonería, que parecen del pasado, siguen muy vigentes, porque el pensamiento mágico, el pensamiento totalitario, el pensamiento que polariza, está creciendo. Estamos discutiendo nuevamente cuestiones que hacen a la ciencia, como el cambio climático. Estamos discutiendo y tienen lugar discusiones como si son, desde el punto de vista social, importante o no las vacunas. Cosas que para la masonería, que es ciencia, que tiene que ver con la aplicación de esa base de datos, de conocimientos probados desde lo racional, de forma empírica, de forma justamente llevada a la práctica y que se basa en evidencia, que estemos discutiendo nuevamente si hubo o no cambio climático, si hay conspiraciones detrás de todo esto, realmente hacen, según nuestro leal saber y entender, que la idea de levantar las banderas del laicismo y del libre pensamiento están más vigentes que nunca. Nosotros siempre decimos, nuestro lema, libertad, igualdad y fraternidad, que no lo hemos tomado de la Revolución Francesa, sino por el contrario, esa revolución tan importante, que estuvo llena de masones, ha tomado nuestro lema justamente y se hizo carne de él. Nosotros decimos que, y más en los tiempos que vivimos, algunos ponen el acento en la libertad, otros ponen el acento en la igualdad, pero sin lugar a dudas, el tamiz que hace posible la coexistencia es lo que practicamos en cada una de las logias, la fraternidad. Y quiero cerrar, para no extenderme con el tiempo, porque siempre digo, si me dejan hablar y abrir a preguntas. Uno de los símbolos que a mí siempre me gustó mucho más que cualquier otro, que me llamó profundamente a la reflexión desde siempre, es el piso de mosaico, el lamelo. Porque quizás el que no es masón, quizás el que tiene un nuevo camino dentro de nuestra institución, ve dos elementos antagónicos. El masón, sobre todo el maestro masón, ve una oportunidad, porque hay dos elementos donde nos permite trabajar el método masónico, que es trabajar en aquello en lo que estamos de acuerdo, dejar de lado en principio las diferencias, buscar puntos de encuentro y a partir de ahí construir.
al buscar puntos de encuentro como librepensadores y estar dispuestos a escuchar al que piensa diferente, empezamos a ver que el otro no es un monstruo, sino que alguien que eventualmente piensa diferente. En ese camino, en ese damero, vemos una oportunidad, porque hay dos elementos que tienen cientos, quizás miles de propiedades comunes, más allá de lo que a simple vista se ve como diferente. Peso, tamaño, composición química, no sé, podemos hablar de miles de cosas comunes. Hay un solo atributo que los diferencia, que es el color. Si dejamos de lado ese solo atributo, tenemos cientos de miles de cosas para trabajar juntos. Y en esa construcción está el camino. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a abrir a preguntas. Vamos a tratar de ser breves para que pueda responder la mayor cantidad de preguntas posible Pablo. Así que quien está interesado en hacer alguna pregunta puede levantar la mano. Gracias Pablo por venir. Me interesaría, desde tu perspectiva, de cómo se está desarrollando la apertura de la masonería en la sociedad y cómo se va extendiendo en lugares donde antes no estaba, porque creo que hay gente que todavía no está del todo enterada de eso. Bueno, te agradezco la pregunta. Si bien la masonería, tenemos registro de masones desde los albores de nuestro país, desde la Revolución de Mayo en adelante, institucionalmente nace en 1857 como Gran Logia de la Argentina, es decir, como esa federación de logias existentes en el territorio. Hasta una década que nosotros consideramos bisagra, como la década del 30, 1930, la masonería formó parte incluso de lo más popular de nuestro país. O sea, formaba parte de los protocolos de los municipios, de las gobernaciones. Uno puede ir a lugares como Santa Fe, provincia de Buenos Aires, y en la plaza de armas tiene los bomberos, la policía, la iglesia, la logia. O sea, uno ve incluso eventos públicos donde los venerables maestros, o sea, los presidentes de logia, iban. Mar del Plata, por supuesto, no es la excepción. Mar del Plata tenía mucha participación en su momento también, hasta la década del 30. Nosotros decimos que es una década bisagra porque en la década del 30 comienzan los distintos golpes militares, las distintas interrupciones de los procesos democráticos, y la masonería florece en democracia, ¿no? Florece a partir de la vigencia de la Constitución, y ninguna, y esto fue en el mundo por izquierda o por derecha, pero ningún gobierno totalitario soporta o apoya a una institución que le está preguntando permanentemente por qué, y que le propone y que le hace cosas. Entonces, desde ese lugar, la masonería fue perseguida, abandonó muchas logias. Nosotros decimos que desde la década del 30 hasta el año 1983 se perdieron más de 470 propiedades en todo el país, porque muchos lugares muy particulares cerraron sus logias por cuestiones de persecución, otras se fueron abandonando por cuestiones donde, si la masonería empieza a hacer mala palabra en tu propia casa, te dicen no vayas a la logia, se empiezan a abandonar un montón de espacios, un montón de lugares, y por supuesto se retrotrajo la masonería con un componente que siempre destacamos, es un trabajo muy importante, un grupo de historiadores, que la Argentina tiene dos componentes que el resto de la región no tuvo. Si bien toda la región tuvo golpes militares, tenemos dos componentes particulares. Nuestros golpes militares fueron fuertemente ideologizados, vinieron con una fuerte impronta reaccionaria, cosa que en otros países no. Por ejemplo, Uruguay y Chile también tuvieron golpes militares, pero Uruguay siguió siendo laico, no tuvo esta impronta. No estoy defendiendo ningún golpe militar, digo, claro, por las dudas, pero tiene esta impronta diferente al resto de la región desde ese lugar. Pero además, la Argentina se nutrió de una muy importante inmigración de republicanos españoles exiliados del franquismo. Franco tuvo una Secretaría de Estado para la represión del comunismo y la masonería. O sea, en nuestro archivo tenemos una hoja membretada, es muy raro ver una hoja que dice Secretaría de Estado para la represión de, ¿no? Aquellos que no perdieron la vida emigraron,
aquel que no perdió familia, amigos, trabajo, etc. Fue una generación muy importante de masones que impregnó esta idea de no digas que sos masón, porque podés tener problemas, podés perder el trabajo, ¿no? Entonces yo tenía un viejo maestro, muy antiguo, Jorge Prestarrosa se llamaba, que decía: no hay que contestar los mitos, nuestra fortaleza es el secreto. Y si bien entendemos la lógica, somos muy respetuosos del que la pasó mal, somos una generación que está iniciada en democracia y que nuestra corriente interna llega a la conducción de la masonería en el año 2008. Y, de nuevo, respetando, y lo destaco muy importante, ¿no?, aquel que la pasó mal, entendemos que no hay nada que esconder, sino al contrario, mucho que contar de qué hacemos, hacia dónde vamos, qué hizo la masonería. Y en este punto siempre destaco que en el año 2008 éramos 2.200 masones, hoy somos 12.000 masones activos y había 14 provincias sin actividad masónica. Hoy volvimos a tener presencia en todo el país, en todas las provincias, en todas las ciudades capitales, en muchas ciudades de todas las provincias. Se están recuperando sedes, se están poniendo en valor muchas otras que existía la sede, como San Nicolás, provincia de Buenos Aires, pero estuvo abandonada muchos años. Hoy hay 3 logias trabajando allí. Es decir, la masonería hizo una puesta en valor comunicacional que acercó a mucha gente, pero también en un momento donde lo que se propone son grietas, donde lo que se propone son en principio antinomias que da la sociedad y la región, la masonería, con el discurso contrario de nosotros buscamos unir lo que está disperso, el que piensa diferente, mientras esté dispuesto a escuchar a alguien que piensa en sentido contrario incluso, es bienvenido. Hemos quintuplicado la membresía en los últimos años. Entonces es una sumatoria de acciones que tienen que ver con una puesta en valor comunicacional, con una decisión de abrir las puertas, de mostrar, de hacer charlas como esta, y particularmente porque el método masónico, que hoy o en los otros días un periodista me decía que es contracultural en este momento hablar de pluralidad, bueno, será, pero esa idea nos ha nutrido y cada vez más gente, y felizmente cada vez más gente, se acerca a la masonería. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, primero que nada, Pablo, muchísimas gracias por la exposición. Y respecto a mi pregunta, también relacionado con la pregunta anterior, respecto al ámbito de la enseñanza sobre la masonería, la presencia de la masonería en la educación, porque algo que personalmente me llama la atención es que cuando en el colegio, en la universidad, en el ámbito que sea, prácticamente se omite completamente la influencia que ha tenido la masonería, no solo en la historia de Argentina, sino en la historia de la humanidad. Por poner ejemplos, en Argentina, las invasiones inglesas, el juramento que hizo Beresford, que hizo que rechazara volver a tomar las armas contra Buenos Aires cuando salió derrotado. O por otro ejemplo, la Unión Nacional en 1860, que se consumó en una avenida. Mitre, Derqui, Urquiza, de Gran Maestre, Roque Pérez, entre otros. Entonces, no sé si por prejuicios o por qué será, pero no acabo de entender por qué se omite toda la influencia de la masonería en el ámbito educativo. Bueno, es una pregunta, pero diste la respuesta en la misma pregunta. O sea, que justamente por prejuicios y porque la masonería tampoco, haciendo un mea culpa para no ir a lo fácil, la masonería tampoco ocupó ese espacio de hacer escuchar justamente su verdad, ¿no? O sea, cuál es su idea, por qué formó parte de esos procesos. Sin embargo, a pesar de la tecnología existente, a pesar de que hemos puesto a disposición actas, a pesar de que hemos ido a las distintas universidades públicas a crear cátedras de libre pensamiento, o que hemos ido al Instituto Formador de Profesores de Historia Joaquín P. González, aún hoy se sigue hablando de, en el ejemplo que decías vos, el misterio de Pavón. Y no fue ningún misterio, digamos. Hoy hay un acta que está publicada con un discurso de Roque Pérez donde llamó a Urquiza, le recordó a Urquiza y a Mitre, le recordó su juramento. José Roque Pérez fue nuestro primer gran maestre, les recordó sus juramentos, y es por eso que Urquiza se dio media vuelta y se fue,
que es el mal llamado misterio de Pavón, no pasó por arriba de las tropas de Mitre, cuando podía hacerlo en cantidad numérica, posición militar de ventaja y un montón de otras variables, ¿no? Entonces, sin embargo, por más que hay evidencia, estamos hablando de un acta, de un discurso, se sigue hablando del misterio de Pavón. Nosotros estamos en ese trabajo, con cátedras, con visitas, con conferencias públicas, con justamente material audiovisual en YouTube, en un canal de la masonería pueden ver un documental sobre José Roque Pérez. José Roque Pérez nosotros lo hemos llamado en ese documental el héroe silencioso. O sea, se cumplieron 150 años de su fallecimiento hace 2 años, porque no solo formó parte del Ateneo de Unión Nacional, coordinó los trabajos de evacuación por la fiebre amarilla, creó ciudades, fue ministro de distintos presidentes o bueno, dirigentes, pero además hay un gran misterio sobre Roque Pérez, hay un gran desconocimiento sobre Roque Pérez, y lo sintetizo para dar la palabra al resto en un ejemplo. La ciudad, la localidad de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, en plena pandemia, por cumplirse el 150 aniversario de su fallecimiento, fuimos como masonería institucionalmente, ayudamos a algunas escuelas rurales a que tengan conectividad, que puedan seguir cursando y demás, y bueno, se hizo una inauguración con, no vamos a dar nombres, pero digo, con muchos funcionarios de la localidad, y un funcionario muy importante de ahí nos dijo, bueno, les agradecemos que nos cuenten la historia de Roque Pérez porque nosotros no sabemos quién fue, es el nombre de la ciudad, ni en Wikipedia. Eso quiero decir que más allá de los mitos también se fueron rellenando con justamente superstición, con usos y costumbres, con muchas cosas, cuando la masonería no salió a reivindicar esos próceres masones, esas ideas que hacen a la institución. Y en términos de educación, nosotros en cada foro, en cada lugar que podemos, reivindicamos la ley 1420, educación libre, laica y gratuita y obligatoria. ¿Por qué? Porque, visto desde el hoy, es una ley muy sencilla, que tiene 3, 4 carillas, no mucho más. Digamos. Parece que tiene un peso de que tuviera 200 páginas, 1000 páginas, como lo que se ve ahora en grandes proyectos, pero son 3, 4 carillas que fueron absolutamente poderosas, ¿no? Le han dado movilidad social ascendente a la Argentina, después fue llamada la ley del guardapolvo, ¿no? La ley del guardapolvo blanco. Pasó a la historia como, en algunas épocas quizás más dogmáticas de nuestro país, como una ley antirreligiosa, y en ningún lado, yo se los aseguro, habla en contra de ninguna religión. Lo único que dice es, si querés dar clases de catecismo o de cualquier religión, fantástico, pero después del horario de clase, no en el horario de clase público. Es lo único que dice. Pero además, era una ley que daba una idea de nación dentro de nuestro país. Había un Ministerio de Educación que definía contenidos para todo el país. Hoy el Ministerio de Educación, y esto es personal, no puedo decirlo institucionalmente, pero el Ministerio de Educación es una cáscara vacía, que define en las grandes asambleas quizás políticas salariales, pero con una idea que tuvo, vamos a decirlo, digamos, de buena voluntad, la noble idea que tuvieron leyes posteriores, como fue la Ley Federal de Educación y demás, digo, noble idea de que en determinadas regiones, por ejemplo, que en Cuyo se enseñe más de minería y que en la Patagonia se enseñe más de petróleo, y que eso creó muchos países chiquititos, cuando antes había una ley que le daba contenido, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que esa ley debe ser reivindicada. Contestando también tu pregunta sobre educación, venimos trabajando fuerte en distintos foros sobre el espíritu de esa ley. Por supuesto, al derogar todo lo que se ha trabajado hasta acá y en otra época, pero sí aquel espíritu fundador de que la nación es una sola, y esta división de la educación ha hecho que lugares, como decía antes el presidente del ILEC, como Salta, puedan instaurar educación religiosa en escuelas públicas, porque hoy la ley permite eso.
Entonces, hemos trabajado en distintos ámbitos para volver a ese espíritu. Bueno, antes, aprovechando lo que decía Pablo, en la actividad anterior del INEC, muchos estuvieron presentes, tuvimos como disertantes a Juan José Cujuri y a Pablo Coronel, justamente referida a la ley 1420, que organizaron con la logia Teodoro Bronzini. La verdad que fue una actividad muy linda. Y comentarles además que, referida también a las cuestiones de educación, el sábado que viene, sábado 21, se va a estar realizando otra actividad del Triángulo Reforma Universitaria de Mar Chiquita, también en conjunto con el INEC, referido a otro proceso histórico importante y que también estuvo muy signado por la masonería, que fue la Reforma Universitaria de 1918. Así que aprovecho para los que estén interesados sobre todo en el tema de educación y educación superior. Vamos a contar con la presencia del rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata y con la licenciada Mónica Marquina, así que es una charla que seguramente van a poder aprovechar. Y sigo con las preguntas. Allá. Bueno, buenas tardes y agradecido por la presencia de Pablo. Encadenando un poco las preguntas anteriores, institucionalmente la masonería está intentando hacerse ver y hacerse conocida. Y como masón aprendiz, quisiera saber cómo se puede balancear el tema de la discreción y a su vez tratar de que acá haya más de un 10% de personas que todavía no habían venido nunca y no conocían la masonería, ¿no? Bueno, yo creo que el camino es este, digamos, haciendo charlas donde justamente todos vamos contando qué es la masonería y eso va trayendo mucho más gente, uno va invitando amigos, vamos publicando. Justamente acá tenemos a Pato que nos está haciendo una mano en publicar esto después en redes, filmado. Este efecto contagio que es abrir y contar y mostrar qué es la masonería es lo que se va convirtiendo en un multiplicador respecto de por lo menos conocer qué es. No es para que ingresen, digamos, es para conocer qué es, para desmitificar. Y en función de eso se acerca mucha gente, pero nuestra tarea es demistificar en este momento. Uno tiene todo el derecho del mundo a publicar en el diario, en la tele, a decir que es masón. Lo que tratamos de no hacer, porque somos muy respetuosos, es decir, él es masón si no lo dijo públicamente. Esa es la discreción que se pide, ¿no? Y todo lo demás, como decía el discurso inicial, es vivencial. Yo te puedo encontrar en internet gran parte de los secretos masónicos, pero si no los vivís, son intransferibles. Yo te puedo contar qué significa tirarse en un paracaídas, pero hasta que no lo hagas, digamos, no vas a poder experimentar. Bueno, la masonería es vivencial, pasa exactamente lo mismo. Las conclusiones y las vivencias las sacás vos. El verdadero secreto de la masonería es que es intransferible, no es que no lo contás por el juramento, no lo contás porque es intransmisible, lo tenés que vivir. Entonces, el mensaje para seguir demistificando es contar qué es y sobre todo qué no es la masonería, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en foros como este. Pero sí destacar que es un foro de libre pensamiento, que es reivindicar la idea del preguntarse el porqué de las cosas, nada más y nada menos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pablo, en primer lugar, gracias por venir. Has mencionado en tu alocución que estamos de nuevo dando discusiones que deberían estar en parte saldadas, y mencionaste específicamente el tema del cambio climático. ¿Qué está haciendo la masonería o está haciendo algo la masonería al respecto? Tenemos trabajos muy fuertes relacionados con ambiente en general, particularmente la Confederación Masónica Interamericana tiene un convenio firmado con la OEA, donde particularmente en muchos temas, pero especialmente el cambio climático, nos colaboramos mutuamente, ¿no?
en este caso está en cabeza de la Gran Logia de Chile, un trabajo donde está centralizando los esfuerzos para trabajar con la OEA. Recordarán, sobre todo los masones, los administradores de sedes, que hemos comenzado por un proceso que parece simple, pero que siempre decimos, estos cambios empiezan por casa, que es medir nuestra huella de carbón. Cada uno de las grandes logias elevó eso a la Gran Logia de Chile para trabajar y hacer un punto de partida. Después cada una de las grandes logias también hizo esfuerzos individuales, más allá de lo colectivo. En nuestro caso, como Gran Logia de la Argentina, hemos presentado el proyecto de ley de hace 2 años, que se aprobó en el Congreso, que es la Ley de Educación Ambiental. Esa ley recorrió en distintos foros de logias nuestras, con aportes de hermanos técnicos, y en logias además se debate desde lo político, desde lo social, desde la idea que tiene cada uno de ellos. Ese proyecto se aprobó por unanimidad finalmente, con el aval de 16 consejos deliberantes, más de 25 universidades nacionales o universidades en general, y en este sentido estamos trabajando para que se reglamente esa ley, porque se aprobó pero quedó ¿no? ahí a disposición. Después nuestro Observatorio de la Ciudadanía, que es para los que no están en la institución, las logias debaten desde la cuestión social, la conveniencia o no de algo, todos aportamos como ciudadanos, pero el observatorio es el cuerpo técnico de nuestra institución, porque por ejemplo si hablamos de cambio climático o de energía, como ciudadano yo puedo hablar y entender de la importancia de la soberanía energética, pero si después hablamos del ancho del caño del gas, yo no tengo idea, eso lo hace un técnico. Entonces nuestras propuestas, trabajadas desde las logias, que hemos dado distintas directivas a las logias para que trabajen temas, se lo damos al observatorio para, en función de la posición de las logias, desarrolle propuestas. La última elección, a todos los candidatos le hemos hecho llegar un compendio de propuestas de nuestro observatorio. Después si lo aplican, fantástico, pero digamos, no es que buscamos el crédito, sino le hemos hecho llegar a cada uno de ellos. En ese mismo sentido, dejando de lado el tema del cambio climático, hace poco a todas las logias, creo que ayer o antes de ayer, se les pidió que trabaje en este caso otro tema, que sí nos han hecho consulta masones que son diputados o legisladores sobre la baja de edad de imputabilidad. Bueno, ese tipo de trabajo donde cada una de las logias sentará posiciones y nos dará una posición institucional, con ese compendio se lo daremos al observatorio para justamente dárselo a legisladores, asesores y aquellos interesados en saber cuál es nuestra idea. En este sentido también trabajamos cambio climático y ambiente en general. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Yo quería consultarle al presidente. Tenemos la imagen de San Martín aquí y quería que usted nos comentara la importancia de la figura y qué significación tiene para la masonería. Bueno, San Martín, incluso reglamentariamente en nuestros estatutos, está definido como el gran iniciado, porque justamente entendieron nuestros hermanos fundadores que representaban los valores de la masonería, a pesar de justamente tener en algún momento incluso el gobierno en contra. Él siguió con sus ideales de libertad, trabajando en pos de lo que entendía que era la soberanía popular, en definitiva. Porque si bien mucho se discutió sobre la idea de si determinados próceres buscaban una monarquía constitucional o no, lo que se buscaba primero era la independencia, la libertad. A partir de ahí, construir. El masón, en líneas generales, hace poco, justamente aprovechando la pregunta, en un evento, no recuerdo si fue en Sarmiento o en Alberdi, en la Recoleta, alguien nos preguntó ¿por qué los masones siempre, y dijo, celebran la muerte de las personas? Porque, o sea, nosotros conmemoramos lo que decimos el pase a Oriente Eterno,
en el fallecimiento, justamente porque hacemos un balance de la vida de ese masón. Y ese balance, en muchos casos, el caso de San Martín, el caso de Sarmiento, de Alberdi, de otros, todos tienen sus luces y sus sombras, pero cuando el balance es positivo, que entendemos que representa los valores de forma atemporal, más allá de su contexto histórico, los destacamos en cada uno de las fechas de paz y oriente eterno. San Martín y Sarmiento figuran en nuestros estatutos, o sea, estamos obligados reglamentariamente a hacer homenajes en la fecha del fallecimiento de San Martín y Sarmiento, que pueden ser homenajes escritos, una ofrenda floral, digamos, cada logia tiene una actividad a definir, ¿no? La Gran Logia de la Argentina, en cada una de esas fechas, institucionalmente rinde homenaje público. Pero sí, hoy entendemos que San Martín representa los valores de nuestra institución. Pensando desde la persona individual y no desde la masonería en general, he visto que se cubren con un pequeño mandil, creo que me dijo usted que se llamaba, y me comentó que era para protegerse en el trabajo. Entonces, mi pregunta, y es la última, es, más allá de la institución, individualmente cada persona, ¿qué representa con ese mandil y el trabajo que se realiza dentro de la masonería? Bueno, el mandil es emblema del trabajo, como decíamos durante la charla, somos herederos de la construcción, cada símbolo que ven acá adentro es tomado de la construcción con una interpretación especulativa, simbólica, de cuestiones éticas, morales y demás. Particularmente el mandil, en la época de la construcción de catedrales, en la Edad Media en general, se entendía que el centro de la vida era el hígado, como hoy consideramos simbólicamente el corazón, ¿no? Dibujamos un corazón hasta romántico simbólicamente, en aquel momento el hígado era lo considerado central. Por eso, por ejemplo, la leyenda de Prometeo, recordarán que el águila le comía el hígado a Prometeo, era un símbolo en sí mismo. Entonces, el constructor, como hoy se usa casco y gafas, usaba un mandil para proteger la zona hipogástrica de las esquirlas al usar el mazo y el cincel sobre la piedra. Esa protección, la hemos tomado justamente como emblema del trabajo, ¿no? Del masón que viene a trabajar a la logia de forma individual y colectiva, construye un templo. Simbólicamente construimos un templo a la ciencia, un templo a la virtud, pero en definitiva esa construcción colectiva, como bien decía usted recién, de forma individual hacia la formación de cada uno de nosotros. Es decir, el masón, decimos que labra la piedra en bruto, que es uno mismo. Busca convertirse, labrando esa piedra, en una piedra pulida. No la vamos a lograr nunca. Siempre decimos somos eternos buscadores de la verdad, no la encontramos nunca, pero sí sabemos que cuanto más nos acerquemos a esa idea de verdad, bueno, seguiremos evolucionando y convirtiéndonos en mejores ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a la última pregunta, hermano secretario. Gracias. Comentaste que Uruguay era un estado laico. Si podrías hacer alguna referencia a la Argentina, a la situación del laicismo acá en Argentina como estado. Sí, Uruguay históricamente es laico, y aprovecho también la pregunta o el comentario para destacar la gran diferencia de lo popular que es la masonería en Uruguay, ¿no? Tabaré Vázquez, un presidente relativamente reciente, públicamente decía que era masón mientras era presidente y todo bien. O sea, acá todavía existe esta idea de si tal funcionario es masón, en algo raro anda, digamos. Es lo que justamente estamos tratando de cambiar. En Argentina, más allá del famoso artículo de la Constitución, donde nos dicen que sostenemos el culto católico particularmente, hoy existe una Secretaría de Culto que regula de alguna manera los cultos oficiales, los cultos que están autorizados en Argentina.
En algunos sectores todavía el laicismo tiene un gran camino por recorrer, particularmente el que conozco un poco más, que son las fuerzas federales, las fuerzas militares. Todavía estamos bastante lejos. Y en esto cuento una anécdota muy personal. Yo tuve la oportunidad de estar al frente de un instituto académico de una fuerza federal. Cada una de estas fuerzas, hoy lo hablaba, por eso me acuerdo, con Ramiro, cada una de estas fuerzas tiene un cura de una religión específica, ¿no? Me vino a plantear que todos los miércoles, yo me senté y al otro día me vino, ¿no? Todos los miércoles hacía una misa por la mañana de forma obligatoria. Yo le dije, mire, mientras esté yo, la idea es que, si usted quiere, invite a los cadetes y a los oficiales a un servicio religioso, pero después del horario de nuestra institución. Obligatorio no. Y elevó el tema, fue a hablarle al Ministerio de Seguridad, a su obispo y demás, y bueno, hoy, dentro de estos años, esa discusión me terminaron dando la razón. Obligatorio no, el que quiere ir, que vaya. En otra época, esa discusión la hubiera perdido yo. Entonces yo entiendo que si bien hay una idea muy arraigada, atada a la religión, lentamente se empieza a entender esta idea de que la religión es un fenómeno individual, personal, familiar, y que la cosa pública debe ser laica. Sin embargo, entendemos que todavía falta que funcionarios hagan valer esta idea del laicismo, ¿no? Cosa que en Uruguay está institucionalizado. Cada ciudadano de Uruguay pareciera saber que esto es algo familiar, personal. Hay lugares en nuestro país donde todavía falta un camino un poquito más largo, pero soy bastante optimista en este sentido, pero sí estoy convencido de que el trabajo del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos sigue vigente y necesitamos dar visibilidad a estas cosas, como los convenios que decía la presidenta de la Iglesia. Bueno, muchas gracias, Pablo, hermano maestro de ceremonias. Bueno, hermano hospitalario, cumplir con vuestro deber solo entre hermanos y hermanas. Hermano primer vigilante, ¿tendrías a bien informarnos a los solicitantes el sentido de esta acción? Muy bien. Queridos amigos, atentos a nuestra condición filantrópica, circula entre nosotros un saldo de 20 pesos, cuyo importe resultante se dirige íntegramente a tal fin, la filantrópica. Por esta razón no finalizamos nuestro trabajo sin cumplir con este cometido. Bueno, gracias, querido hermano. En este caso quiero comentarles que nuestra logia, de un tiempo a esta parte, está colaborando con el Hogar Municipal de Ancianos. Bueno, lo que recaudamos, mucho o poco semanalmente, intentamos hacérselo llegar, porque es una institución que consideramos que en un montón de aspectos requiere de colaboración. Así que bueno, los fondos seguramente van a ser destinados para eso. Bueno, y aprovecho mientras los hermanos están haciendo el recorrido. El hermano primer vigilante se está encargando de hacer unas empanadas y un rico locro, así que los que no estén enterados y quieran participar, quieran quedarse un agape fraternal con nosotros, obviamente cuando termine la reunión nos informan y pueden colaborar.
Bueno, queridos hermanos, ayudarme a clausurar esta reunión. Previamente, bueno, quiero volver a agradecer a las autoridades de la Gran Logia, a todos los hermanos de las distintas logias de Mar del Plata, la logia femenina, las logias de la zona, gente de Balcarce que nos vino a acompañar, bueno, de toda la zona, así que realmente agradecerles a todos e invitarlos para el próximo sábado que vamos a estar realizando otra reunión. Muchas gracias. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.